2, 1. Permítame un segundo que no me está dejando. Me parece que ya estamos en línea, maestra. Sí, Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los seguidores de la página de la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa. A nombre de la doctora María Isabel Grañén Porrúa, directora honoraria, de la licenciada Penélope Orozco, directora de la biblioteca, y de la maestra Elvia Acosta, de la Coordinación Administrativa, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda plática del ciclo de conferencias Las huellas de la historia. En esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial, la maestra Beatriz Santoyo Bastida. Ella es decana de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional y que hoy nos compartirá una conferencia muy interesante denominada Los archivos personales, su problemática y tratamiento archivístico. Y antes de darle la palabra a la maestra Beatriz, voy a leer una breve semblanza curricular que nos hizo el favor de compartirnos. Y en relación con su formación académica, la maestra Beatriz Santoyo es licenciada en Archivonomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Cuenta con un máster en Gestión de Documentos de Biblioteca y Archivo de la Universidad Complutense. Ha sido asistente y ponente en eventos académicos en instituciones como la Escuela Nacional Autónoma de México, el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico del Agua, el Archivo Histórico de Salud, el CENIDIAP del Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro de Estudios de Historia de México del Grupo Carso, Memórica, que ahora también me parece que pertenece al Archivo General de la Nación, el Simposio por el Día del Archivista en la EMBA, entre otros. Ha sido docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 1998. Ha impartido cursos de capacitación en instituciones públicas y privadas y también ha sido asesora, revisora y jurado de tesis y tesinas en la EMBA y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. En cuanto a su información laboral, ha sido responsable del Archivo Histórico del Instituto de Investigaciones Históricas, jefa del Archivo Histórico de la EMBA, jefa del Centro de Información Gráfica del Archivo General de la Nación. Ha sido también técnica académica asociada A en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y subdirectora académica de la EMBA, así como docente y actualmente maestra decana de esta institución. Ha dado algunos cursos de capacitación en diferentes instituciones y en empresa infoestratégica. También cuenta con algunas publicaciones, como es la guía de autoaprendizaje del archivo histórico para la modalidad a distancia de la EMBA. Ha participado en el boletín del AGN con el título Rescate del archivo fotográfico Enrique Díaz, Delgado y García. Ha participado en la actualización de la Guía General del Archivo General de la Nación. Ha también tenido participación en el archivo Enrique Díaz Delgado y García con el CD interactivo España Peregrina del Archivo General de la Nación y también en la revista digital con el tema El Centro de Información Gráfica del Archivo General de la Nación, Acervos y Procesos de Conservación con el CENIDIAP del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha tenido también publicaciones en la revista Biblioteca y Archivos de la EMBA con el tema de los archivos personales, el tema que nos ocupa el día de hoy. En México, su importancia, custodia y el valor de sus documentos como fuentes para la historia. Ha sido compiladora en la memoria del Simposio de Archivos, Transparencia y Democracia, Rectos Actuales y Futuros. Y ha tenido artículos en la E-Gaceta de la EMBA y también en la memoria del tercer simposio de archivos. Así es que tenemos a una experta con nosotros que nos va a compartir algo de su vasto conocimiento y también pues fue profesora de un servidor en la Escuela Nacional y también asesora en un trabajo recepcional durante la carrera.
Entonces, sin más preámbulos, maestra, le damos la más cordial bienvenida. Le agradecemos que haya aceptado en esta ocasión la invitación para compartirnos algo de los archivos personales. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Primeramente, quiero agradecer la invitación a todos los organizadores de este evento en la Biblioteca Fray Francisco de Burgos y, bueno, en particular al licenciado Jorge González que, que me invitó desde hace un poquito de tiempo. Y vamos a iniciar eh, un tema muy apasionante para mí, que son los archivos personales. Eh, los archivos personales son fuentes primarias de información que permiten la realización de investigaciones y y es en ellos en donde se pueden conocer hechos y decisiones tomadas por personas destacadas de diferentes etapas históricas en el desarrollo de sus actividades científicas, políticas, artísticas, sociales y personales, entre otras. La información que en ellos se resguarda no es fácil de encontrar en los archivos institucionales. Al respecto, la autora Olga Gallegos nos dice que son una valiosa fuente histórica tomada desde otro punto de vista, así como los archivos públicos proporcionan el marco de referencia para la narración histórica. Termina la cita. Entonces, hablaremos ahora de la importancia de los archivos personales. Los archivos personales tienen, por lo tanto, una gran importancia y valor, ya que son el reflejo del testimonio de las actividades ya colectivas, ya individuales de los integrantes de una sociedad determinada. Esto tiene, por supuesto, ciertas implicaciones en tanto que la sociedad permite apreciar diversos aspectos de que caracterizan la vida en comunidad, es decir, entendido así, ningún archivo carecerá de valor. Algunos que ya dispone de una parte de las relaciones entre los miembros de la sociedad y a su vez conserva la memoria de dichas relaciones. Es en este sentido que todos y cada uno de los documentos que conforman estos archivos significan para sus poseedores testimonios de las actividades trascendentes y no trascendentes de sus familiares, lo que en conjunto y con el paso del tiempo sirven para desentrañar diversos momentos de la historia desde diversos aspectos. Pero si bien el protagonismo del personaje es un factor importante para establecer el valor de los fondos documentales que hoy nos ocupan, también es cierto que las sociedades y por lo tanto sus procesos se forman a partir de las acciones encadenadas de cada uno de sus miembros. Por consiguiente, los archivos personales significan para los investigadores fuentes de información sumamente importantes para complementar la historia del país donde se generaron, ya que a través de ellos se pueden conocer datos que quizás en un archivo institucional no podría encontrarse, de tal manera que podemos vislumbrar que la historia de algunos personajes se entrelaza con la historia del lugar donde estos han vivido. Pero a través de mi experiencia me he encontrado con que estos archivos tienen una serie de problemáticas que los lleva a veces a no darles el tratamiento adecuado que ellos necesitan. Entonces, iniciaría la parte en donde hablaría de los problemas que tienen ellos. Uno de los problemas que he encontrado
en mi experiencia, es la falta de bibliografía, la definición que les dan y la terminología. Sin embargo, a pesar del gran valor de la información testimonial que poseen, están un poco olvidados y cuando algunos profesionales se interesan en hacer investigaciones al respecto, se encuentran que es escasa la bibliografía que se tiene del tema. Uno de los teóricos mexicanos que ha escrito sobre este tipo de archivos es el maestro Gustavo Villanueva Bazán, quien nos dice al respecto, cito, en la escasa literatura archivística relativa al tema de los archivos no institucionales, hay diversas menciones para los archivos con documentos producidos o recopilados por una persona o conjunto de personas afines y que pueden o no surgir de un natural desarrollo de sus funciones. Algunos de esos términos son archivos privados, particulares, personales y familiares. Fin de la cita. Para hablar de ellos, primeramente, será necesario definirlos de acuerdo con los conceptos que han establecido algunos teóricos de la archivística. Olga Gallego, española, archivista española, en su Manual de Archivos Familiares define a los archivos de individuos o personales como los que están formados por los documentos relativos a miembros destacados de las familias por algún concepto y que han dejado un importante volumen de documentación que atañe a sus respectivas actividades. Otro archivista español, Antonio Bernardo Espinosa, confirma lo dicho por Olga Gallegos, definiendo que los archivos personales son aquellos que contienen la documentación generada o reunida por una persona o grupo de personas vinculadas entre sí por lazos de parentesco a lo largo de su existencia, durante sucesivas generaciones o en el marco de sus actividades personales o profesionales. Vicenta Cortés, que también es otra archivista española, y que a mí me encanta su forma en que conceptualiza los archivos personales, nos menciona que este tipo de archivos ha sobrevivido a 1000 avatares de la historia menuda. Ella le llama así la historia que se va formando dentro de las casas, de las familias, ¿verdad? Que se encuentran en nuestros archivos. Merecen la atención de sus testimonios e información que nos ofrecen. Y nos dice que son los nudos menores en la gran red de la documentación de una ciudad, de un país y de un continente. Antonia Heredia, por su parte, les da la connotación de archivos privados y nos dice que estos emanan de individuos o personas jurídicas privadas, personas, familias, asociaciones, partidos políticos, fundaciones, empresas, iglesias. Para Miriam Mejía, una gran archivista de Colombia, nos dice que el archivo personal es aquel formado por documentación generada, recibida y agrupada por una persona en el desempeño de sus actividades como profesionales, como personales, a lo largo de toda su vida, en cualquier formato y con una organización que corresponde con con criterios muy subjetivos. Ese es otro gran problema, la subjetividad que se utiliza para aplicar los procesos de organización en ellos. Entonces, después de haber escuchado todos estos conceptos que nos dan los grandes archivistas del mundo, podemos apreciar que realmente no existe una diferencia marcada entre los archivos familiares y personales. Tal vez esta la daría a nuestro entender la singularidad de que los archivos personales
Son fondos documentales generados por una sola persona, mientras que los familiares se constituyen por varios fondos producidos por varios miembros de la misma familia. Y bueno, ahí les han estado poniendo, hice 2 cuadros en donde hablo de los conceptos de acuerdo con varios autores de varias partes del mundo, en donde se le da la connotación de archivos privados, familiares o patrimoniales, de individuos, personales, no institucionales, no públicos. Y eso a veces es importante. Pareciera solo un problema semántico, pero si no tenemos la claridad de qué tipo de archivo es el que estamos organizando o tenemos en nuestras manos, podemos equivocarnos a la hora de darle su tratamiento archivístico. Otros, otro cuadro habla de lo que las instituciones conceptualizan. Por ejemplo, el, en México, el Archivo General de la Nación les llama archivos particulares y en la ley del sistema de archivos de Costa Rica le llaman también de esa manera. También vamos a ver que les llaman a veces archivos privados. En Francia, los archivos de Francia, la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados de aquí de México, archivos personales, lo llaman en Colombia, como la compañera Miriam Mejía, y en el Archivo Histórico de Sonora. Y en el Archivo General de Cataluña, archivos familiares y patrimoniales. Y yo creo que si siguiera buscando fuentes, habría un sinfín de definiciones, pero aquí lo importante es definir si es la documentación generada por una persona, tendría que ser un archivo personal. Estos archivos van a tener características muy diferentes a los archivos institucionales y una caracterización que tienen ellos es que tienen un fondo. El fondo suele ser muy pequeño, que serían todos los documentos que genera el personaje en su trabajo diario, en sus actividades, académicas, profesionales, políticas, culturales. Toda esa documentación que él genera es el fondo documental, pero a su alrededor, que es la característica que tienen ellos, es que hay muchas colecciones, porque los seres humanos a, tendemos a coleccionar cosas. Entonces, ahí vamos a ver en ese cuadro una serie de colecciones que pueden encontrarse dentro de estos archivos. Podría ser las colecciones fotográficas, las colecciones hemerográficas, coleccionamos a veces revistas. Algo que también se encuentra en estos archivos es recortes de periódico, libros, libros aquí que le daríamos la connotación de colección porque no es propiamente una biblioteca como tal. A veces coleccionaban, ya no, pero antes se coleccionaban las tarjetas postales, timbres postales también, incluso hasta recetas de algunos remedios. En uno de los archivos que yo he trabajado, encontré una vez la receta para una molestia que tenía la persona, se la han de haber dado. Era un papelito en donde decía que
que para ese problema de salud que tenía, que hiciera un tecito con una patita de un grillo y el papelito tenía la patita de grillo ahí envuelta. Entonces, nos vamos a encontrar con muchas colecciones, pero desde luego tenemos que tener claridad en distinguir, en identificar cuál es el fondo documental, ¿sí? Y bueno, las colecciones tenemos que entender que no responden a una estructura orgánica porque son artificiales y son piezas reunidas por intereses determinados de una persona y que vienen de una multiplicidad de fuentes, por lo que no existe una posibilidad de buscar una organicidad a través del principio de procedencia y orden original. Entonces, el fondo es susceptible de aplicarle los procesos archivísticos como a todos los archivos que conocemos, pero las colecciones tendrán que ser tratadas de manera diferente. A ellas no les podemos aplicar el principio de procedencia, no pueden estar incluidas en el cuadro de clasificación, pero con la connotación de colecciones. No podemos hacerles un inventario, pero sí las podemos ordenar de acuerdo a la colección. Podríamos ordenarlas por fechas, por tamaños, por temas y se podría hacer un listado o un registro de cuántas piezas tiene y de qué trata, pero nunca será como el inventario que hacemos para la documentación. Entonces, esto resulta un poco complicada, ya que vemos que no permite una claridad en la caracterización ni la diferencia entre lo que es un fondo y una colección. Esto nos lleva a la reflexión de considerar que para trabajar estos acervos es necesario identificar adecuadamente la documentación generada por las funciones o actividades del personaje, la cual sería considerada el fondo y lo que llamaríamos colección, que serían los documentos reunidos de manera voluntaria y que provienen de diversas fuentes. Si se define cuidadosamente qué documentos son los que corresponden al fondo y cuáles a una colección o colecciones, se podría trabajar adecuadamente el archivo. Pero a quien lleva a cabo estas actividades, si no posee los conocimientos necesarios para realizar este trabajo, se aplicará una metodología inadecuada y esto provocará que no se pueda recuperar la información que en ellos se resguarda. Al respecto, la archivista Miriam Mejía opina lo siguiente: el archivo personal es aquel formado por documentación generada, recibida y agrupada por una persona en el desempeño de sus actividades tanto profesionales como personales a lo largo de toda su vida, en cualquier formato, con una organización que se corresponde con criterios muy subjetivos, ¿no? Y nos dice el maestro Gustavo Villanueva que no hay homogeneidad en lo que respecta a la nomenclatura y que lo más preocupante a la concepción de los documentos personales y particulares formando fondos y colecciones. Esto nos lleva a considerar que para trabajar con estos acervos es necesario hacer una identificación correcta. Esa sería lo primero que yo les diría que sería lo adecuado. Una vez que se ha definido cuidadosamente qué documentos son los que corresponden al fondo y cuáles a una colección o colecciones, se podría hacer un trabajo archivístico adecuado, pero si quien realiza esto sin tener previo conocimiento, pues se le complicará el trabajo, ¿no? Así también es importante establecer cuáles son las tipologías y series documentales
de los archivos personales. La identificación nos va a permitir, por una parte, identificar correctamente el contexto de la documentación, nos va a permitir conocer al personaje, y aquí es muy importante que siempre contemos con una biografía del personaje que nos dará la luz y nos permitirá conocer cuáles fueron las actividades que realizó y en qué momento. También la identificación nos va a permitir determinar las series documentales y ir identificando las tipologías documentales que contiene. Eh, la, en este sentido, podríamos decir que los archivos personales tienen una composición heterogénea que los convierte en un conjunto muy variado a su tipología y clases documentales, porque en él vamos a encontrar manuscritos, recortes de periódicos, fotografías, libros y hasta objetos. Por ejemplo, en el archivo personal de Esperanza Iris, se encuentra ahí su traje de china poblana con el que ella actuaba en el teatro, ¿no? Con los hermanos Flores Magón podemos encontrar que tenían algunos instrumentos que ellos utilizaban cuando eran encarcelados para distraerse, y también las piezas de la imprenta con las que ellos elaboraban el periódico Regeneración. Entonces, toda esta heterogeneidad que tiene este tipo de archivos resulta un tanto complicado para quien no tiene tanta experiencia y que no se ha acercado a las fuentes correspondientes para poder realizar un trabajo. Y entonces vamos a encontrar, aparte de toda esa composición de tipología y clases, vamos a encontrar que las series que más podemos encontrar en este tipo de archivos van a ser la correspondencia o epistolario. Es la parte más abundante de los archivos personales y donde podemos encontrar información confidencial que deja testimonio de las relaciones del personaje en su entorno y que es necesario resguardar y proteger otras series y documentos con datos sensibles que están conformadas por documentos médicos, podemos encontrar, donde se pueden encontrar diagnósticos, pruebas de laboratorio, radiografías, que realmente tendrían que ser cuidadas y no dejarlas a que cualquier persona las pueda revisar. Documentación legal y judicial. En esta serie se pueden encontrar denuncias, pleitos, citaciones judiciales, resoluciones, entre otros, pero también podemos encontrar documentación patrimonial que está integrada por testamentos, títulos de propiedad, y vamos a encontrar documentación bancaria. Y tenemos que analizar que esta información y esta documentación solo resultará de interés para los integrantes de la familia. Y a veces cuando donan estos archivos, suelen donarlos con toda la documentación sin revisarla, y es entonces que tendríamos que ir pensando en la protección de los datos personales. También vamos a encontrar documentos textuales y gráficos como fotografías, carteles, videos, que se refieren a veces a su ideología política, a sus creencias religiosas y a su preferencia sexual, entre otras. Y en este sentido es importante que quienes se encuentren involucrados en estas unidades de información contemplen lo dicho en los párrafos anteriores y que clasifiquen la información contenida en ellos como confidencial,
ya que esta no está sujeta a temporalidad, y clarificar que los datos personales en el sector privado podrán ser consultados solo si se pide autorización al dueño de la información o a quien tutela los datos. ¿Sí? Esto es muy importante. Por ejemplo, en un archivo de Madero, como muchos de ustedes saben, él era espiritista, y en una parte del archivo de Madero que yo trabajé en Palacio Nacional, están los carteles de los congresos espiritistas que había en Europa, porque todos sabemos que él se educó en Europa, ¿no? Entonces, ese tipo de materiales sí tendrán que ser eh, consultados, pero previendo esos datos personales, esa información vulnerable que se puede encontrar en ellos y que puede afectar a terceras personas que serían sus familiares, ¿no? Entonces, la riqueza, como vemos, la riqueza histórica e informativa que poseen los archivos personales los convierte en fuentes de información de primera mano, y que permiten a las nuevas generaciones entender y comprender momentos históricos y conocer y reconocer personajes que ya no están. Una vez agotado el valor administrativo por el que fueron creados, los documentos adquieren otro tipo de valor, de acuerdo con el archivista Vázquez Murillo, quien nos dice que es aquel que obedece a otras motivaciones que no son la propia finalidad del documento, tales como el valor histórico e informativo. Por ello podemos decir que el autor se refiere a los valores que adquieren los documentos, que habrán de conservarse permanentemente. Olga Gallegos también nos dice que desde el punto de vista histórico son el complemento obligado y más valioso de los archivos públicos y de los demás archivos privados. Son una valiosa fuente histórica tomada desde otro punto de vista. Coincidiendo con Belén Fernández, archivista mexicana, quien nos dice que los archivos personales contendrán información valiosa para estudiar algún suceso histórico, político, social y cultural, y que por ello los guardianes y custodios de la documentación deben brindar especial atención a estos grupos documentales. Podemos decir que es necesario que fomentemos una cultura archivística para que se les dé un justo valor a estos acervos, los cuales a través de mi experiencia he encontrado muchos muy abandonados. A partir de estos valores, la documentación seleccionada por ser histórica se conserva a perpetuidad en condiciones que garanticen su integridad y transmisión a las generaciones futuras, porque constituyen parte del patrimonio de una nación, de una institución, de un individuo y por consiguiente de la humanidad. Otro problema que tienen estos archivos es la custodia de ellos. La custodia de estos archivos se va a dar en diferentes ámbitos: el familiar, en archivos públicos, en archivos privados, en bibliotecas, centros de documentación o incluso en museos. Los archivos suelen estar en custodia de los miembros de la familia a la que perteneció el personaje, y la mayoría de las veces tienen que decidir quién de la familia los va a cuidar si esto no está establecido claramente. Y en algunas ocasiones los documentos que se encuentran entre ellos a veces deciden donarla, venderla, o bueno, la tienen en el cuartito donde guardan las cosas que no son útiles, y ahí se está llenando de polvo, a veces hay
bichitos que los dañan y entonces corremos el peligro de perder una gran parte de la historia, ¿no? En ocasiones los documentos se encuentran en manos de los colaboradores más cercanos del personaje y, y ellos van a decidir a quién le van a dar la documentación. Por ejemplo, les decía, yo trabajé una parte del archivo de Madero que está en Palacio Nacional y que pertenece a la Secretaría de mm, ay, se me fue en este momento, es una de las secretarías, y esa fue donada por uno de sus colaboradores más cercanos, quizás su secretaria, ¿no? Y otra parte del archivo quizá la hayan donado los familiares y así. Entonces, es un problema. A las instituciones públicas o privadas, los archivos personales suelen ingresar de diferentes formas, por medio de una donación, por legado, por comodato o por compra. La donación es cuando la persona física o moral cede gratuitamente la propiedad de estos documentos a un archivo y es necesario que se genere un documento que documenten la donación para evitar problemas posteriores y establecer detalles importantes tales como restricciones parciales o totales, y se debe de determinar el derecho de propiedad de un fondo que no implique ejercer el derecho de autor de los fondos. La forma de ingreso por legado es una forma de adquisición que casi en México no existe, que es a través del testamento. Es donde el personaje, a través de su testamento, decide a dónde se va a entregar su documentación. Una de las experiencias que yo conozco es el archivo de Juan Comas, que está en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, y él lo hizo a través de legado. Pero son muy pocas las personas que acostumbran a hacer eso en México. En Europa se acostumbra más a hacer este tipo de decisiones a través de un testamento. Y bueno, desde luego, pues la compra, que a veces ocurre porque son documentos valiosos y son importantes para la historia del país. Y en ese sentido, algunas instituciones, deciden comprarlo de preferencia para que no se vaya al extranjero, ¿no? Eh, los archivos personales en México durante mucho tiempo se mantuvieron poco accesibles y ello provocó que existieran vacíos en la historia del país. Sin embargo, mm, es un hecho de que algunos que se encuentran en manos de familias, han entendido la importancia que tienen y la necesidad que existe de ponerlos a disposición de la sociedad, pero hay otras que los tienen en el abandono total, ¿no? Y muchas de las veces los documentos se deterioran y se pierden o bien los venden a coleccionistas, instituciones u organismos, a personas que se los llevan al extranjero. Algunas instituciones en México que eh, que son de los familiares poseedores de este tipo de archivos, que también han realizado algunos trabajos de organización y descripción y que se han interesado por vislumbrar una apertura que indudablemente permitirá profundizar aspectos de la historia, de la política y de la cultura hasta hoy desconocidos,
Algunos de ellos son el Fideicomiso Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados y la familia Flores Magón, que también se ha interesado por organizar, describir y poner al servicio de los investigadores toda la historia que contienen los documentos que ellos tienen, pero también hay algunas instituciones públicas o privadas a donde se han donado o han llegado estos acervos, como es la Universidad Nacional Autónoma de México y también la Universidad Iberoamericana. Ella es la poseedora del archivo de Porfirio Díaz. Este archivo inicialmente se donó a la UNAM, pero la familia, al ver que no se habían hecho los trabajos necesarios para poner esta documentación al servicio de los investigadores, después la recogió y la donó a la Universidad Iberoamericana. Entonces, podemos contemplar que hay proyectos que, que han logrado organizar los archivos de categoría de personales y que los han descrito y que los han hecho accesibles como fuentes para la historia, pero realmente no son muchos las experiencias al respecto, ¿no? Todavía sigue el problema de algunos que se encuentran en el olvido y que día a día están más cercanos a perderse. Otro problema al que se enfrentan estos archivos es que la mayoría de las veces no se encuentran completos, sino fraccionados, ya que en ocasiones los familiares o personas encargadas de ellos los dividen para donarlos o venderlos y con ello rompen el principio de procedencia y de respeto de los fondos. He tenido la experiencia de que la familia decide que si el personaje trabajó en 2 o 3 lugares, dividen y rompen el principio de procedencia y dividen, esto lo generó en esta institución, y así lo entregan, ¿no? Pero ya rompieron el principio de procedencia y eso va a dificultar la organización a donde llegaron, ¿no? Porque no va a estar completo el acervo y eso es un grave problema que existe. A veces está dividido en más partes, 3, 4 partes, y entonces de repente hay que ir siguiendo la línea de lo que él hacía para decirle a nuestros usuarios, bueno, aquí hay una parte, pero en tal lugar hay otra parte, en tal lugar puede usted encontrar otra parte, para que el investigador pueda ir siguiendo la línea y pueda recuperar toda la información necesaria para su trabajo. Y dificulta el trabajo del investigador y que esa investigación se retrase un poco más, ¿no? Entonces, podemos decir que otro problema que se encuentra en estos archivos es que a veces, dependiendo del lugar a donde llegan, le aplican los procesos que aplican en esa institución o en ese organismo. Pero a los archivos personales se les debe de aplicar el principio de procedencia y orden original y además decirles en este momento que una vez que aplicas esos principios, que haces una identificación, el archivo es susceptible de que se le elabore un cuadro de clasificación. Estos archivos poseen una característica no muy común, pues tienen esas colecciones que ya habíamos dicho, que no se les va a aplicar el principio de procedencia y orden original, pero todo lo demás sí es susceptible de una aplicación y un tratamiento archivístico. Y con ellos
se puede hacer la identificación que nos va a permitir conocer el personaje, la tipología, determinar las series. Se les puede aplicar, elaborar un cuadro de clasificación. Y a mí me parece que dentro de los procesos archivísticos, la elaboración de un cuadro de clasificación es la parte medular. Si bien la identificación es una parte muy importante, el cuadro de clasificación me parece que es la parte medular que va a permitir la organización de los archivos. Nos va a dar la posibilidad de volver a restablecer algo que muchas veces en esos archivos ya se perdió por esas que lo fraccionan, que lo llevan aquí, que lo llevan allá, que alguien dijo, yo en mi casa encontré una tarjetita, o una invitación y ponla ahí también en el archivo y empiezan a poner otros documentos que no pertenecían a él y empiezan a hacer eso dentro de las familias, y empiezan a romper las relaciones documentales que tuvieron inicialmente la documentación que generó el personaje. Y entonces, como dice Elio Lodolini, que es un archivista italiano, el trabajo del archivista a veces se asemeja al trabajo que hacen los arqueólogos cuando encuentran una vasija en pedazos, van uniendo cada una de sus pedacitos para conformar otra vez la pieza, la vasija, y de esa manera nosotros también, al encontrar ese tipo de cosas, el cuadro de clasificación nos va a permitir darle otra vez la organicidad y que las relaciones documentales que tuvieron inicialmente esos documentos que generó el personaje vuelvan a tener la misma organicidad que cuando se generaron. Desde luego es un trabajo muy meticuloso, pero pues si queremos hacer un trabajo archivístico bien, tendremos que ser muy cuidadosos, estudiar muy bien todo lo que podemos aplicar en él. Además del cuadro de clasificación, otro de los procesos archivísticos que podemos aplicar en ellos, pues es la descripción, ¿no? La descripción es muy importante porque nos va a permitir difundir Maestra, perdón que la eh, interrumpa. ¿Cree que podría desactivar y activar nuevamente su micrófono? Porque sí, parece que hay problemas con el audio. sí, Por favor. permítame tantito. Mm, a ver, Bien, si gusta, sí, podemos continuar. muy Y bien. justamente nos Ya voy comentaría igual. la Nos va a decir. descripción para ir cerrando. Este, pues bien, decíamos que otro proceso de archivístico que podemos aplicar es la descripción, que nos va a permitir en este sentido, poder difundir estos archivos. Algo que tenemos que cuidar mucho, es que se permita el acceso a la información, ya que la ley así lo establece, pero desde luego tenemos que ir cuidando a algunos aspectos, ¿no? Mm, Es decir, que en, en el marco normativo del país no se contemplan los archivos personales, pero nosotros tenemos que retomar algo del marco normativo del que ya existe en México y podemos clasificar la información, ¿no? Para poder posteriormente permitir el acceso a la información. Em, el poder clasificar la información de estos archivos es necesario que se encuentren organizados y descritos, ¿no?
y que una vez que se clasifica la información, tenemos que cuidar la protección de lo privado, que yo le llamaría el derecho a la intimidad de las personas, pero también debemos defender lo público, que es el derecho a la información. Es decir, que debe de existir un equilibrio en cuanto al manejo también de la difusión y brindar servicios de consulta dentro de estos archivos. Eh, sí, queremos que conozcan al personaje, que conozcan todas las actividades que realizó, pero tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo porque hay un marco normativo que rige esto y que tenemos que respetarlo, ¿no? Y de esta manera, como vuelvo nuevamente a mencionar a Vicenta Cortés, podemos asegurar que esa historia menuda que menciona ella se convertirá en una fuente documental que permitirá al investigador escribir la historia, pero además nos permitirá rescatar estos archivos para evitar su inserción en colecciones, lograr que no sean fraccionados, aplicar adecuadamente procesos archivísticos que permitan su organización y descripción, clasificar su información, proteger sus datos personales y no afectar su difusión. Ello los convertirá realmente en fuentes de información necesarias y complementarias para el trabajo de la investigación. Entonces, para mí era muy importante comentar esto en este foro porque me he encontrado con situaciones terribles en donde están en muy mal estado o en una biblioteca, a veces se les da el tratamiento como a los libros o a las colecciones que ellos tienen y a veces dicen, estos son los libros, esta es su biblioteca. Otros son sus manuscritos, se van a la colección de manuscritos y entonces empiezan a romper el principio de procedencia y orden original. Esta es la colección fotográfica y se va para allá. Y empieza eso y a veces ya no se puede volver a organizar, ya no se puede recuperar la información y cuesta mucho trabajo volver a darle un sentido a toda esa información que se fue separando poco a poco. Entonces, también otra de mis peticiones quizás sería que debemos de homologar los procesos que se deben de aplicar, terminar con estas malas prácticas archivísticas. Podemos pensar en establecer un método de organización a estos archivos para realizar estudios más profundos y lograr con ello la publicación de literatura sobre este tipo de archivos. Se debe de contar con personal que tenga el perfil adecuado y la experiencia necesaria para realizar el trabajo que requiera este tipo de archivos y evitar que se apliquen prácticas empíricas. Y si se logran todos o casi todos los puntos mencionados en las líneas anteriores, estos archivos dejarán de estar en el olvido, convirtiéndose en fuentes documentales para la historia que apoyarán el trabajo de investigación en México y en el mundo. Muchas gracias. Pues le agradecemos profundamente su intervención, maestra Beatriz. Es muy importante los temas que aborda y invitamos también al público que nos escucha si quiere o surgió alguna duda durante el desarrollo de la exposición de la maestra, nos los puedan compartir en el chat de la transmisión para poderle hacer llegar sus preguntas a la maestra Beatriz. Y justo, bueno, para iniciar tal vez este foro de apertura, yo le quería preguntar si a iniciativa de alguna institución, algún centro de formación, de alguna universidad y demás,
¿Se ha intentado justo establecer algún procedimiento, esta homologación de los procesos? O hacer al menos un manual de buenas prácticas para el tratamiento de los archivos personales, porque como lo comentábamos previo a esta conferencia, al menos durante todos los procesos formativos que yo conozco, todo el peso recae sobre la organización de archivos institucionales, ¿no? Que también es el gran problema que venimos arrastrando en México, pero poco foco se le da a los archivos personales y yo en la revisión de la bibliografía, como para organizar uno de estos archivos, me parece que en España se ha hecho algunas propuestas de homologación para los procesos y hasta para los mismos cuadros de clasificación. Ujú. Yo le preguntaría si conoce usted alguna iniciativa en México. En México, en un seminario que se estaba realizando en la UNAM, se pretendía hacer ese manual. En este momento no sé si han continuado los trabajos, pero sí hay el interés por algunas personas por hacerlo, y, y sería muy, muy importante, ¿no? Podríamos resolver muchas de las problemáticas de las que hemos platicado el día de hoy. Claro. Y bueno, me parece que hay alguna pregunta aquí en el chat, pero antes también comentarle que le mandan muchos saludos desde Nicaragua, Ay, desde muchas gracias. desde el archivo fotográfico Fernando Porta, Viridiana V también que nos sigue aquí en la transmisión, Sandra Chapa le manda unos saludos y nos comenta que siempre es Gracias. un placer escucharla. Y Elvia Costa nos dice si hay instituciones o los propios familiares pueden establecer alguna serie de documentos o algunos documentos del fondo personal que puedan clasificarse como reservados. Sí, bueno, yo hablo de documentos no reservados, sino porque la reserva solamente es para documentos y que son que se refieren a la cuestión de la protección del país. En ese sentido, para los archivos personales, no podría ser documentación reservada, pero sí confidencial, porque la confidencial no tiene una fecha de término. Uno dice es confidencial y siempre va a ser confidencial a menos que uno haga el cambio. La reserva sí tiene términos en la ley que establece que sean 10 años, puede haber una ampliación de reserva y se le pueden dar otros 5 años, pero es para seguridad nacional. No se refiere a este tipo de archivos. Bueno, aquí en México. Claro. Y bueno, también Ele Olvera la felicita por su participación. Muchas gracias. Y parece que no tenemos más comentarios. No sé, maestra, si es un poco atrevido de mi parte, pero tal vez podría compartir algún dato de contacto para las personas que están interesadas en este tema. Yo, Claro. por iniciativa propia, me puse en contacto con usted y también por ya conocer su trayectoria para una asesoría en Gracias. este tipo de archivos, pero no sé si lo podemos abrir para el público en general que tenga alguna duda, Sí, personas que estén mi correo organizando los archivos. Si nos los puede compartir, por favor, sí maestra. es B Santoyo, todo con minúscula. B Santoyo B otra vez @ipn.mx. Ok, pues no sé, a manera de recomendación personal, si tienen alguna duda en el tratamiento de este tipo de archivos, la maestra para mí es una de las personas con mayor conocimiento en el tema y que, bueno, también ahora nos comentan si usted pudiera recomendar alguna bibliografía, uno o dos libros que nos podrían apoyar para Es- conocer algunos aspectos de la organización de los archivos personales. Si gustas, te puedo enviar a ti Ok, las fichas bibliográficas para que las hagas llegar a las personas interesadas con mucho gusto.
Claro, si no, también nos podemos compartir en los comentarios del mismo chat de la Sí, transacción y ahí lo pueden consultar. Igual les pedimos solo un poco de paciencia antes de poder integrarlos para que la maestra Beatriz pueda conjuntar este tipo de bibliografía. Y pues no sé si guste agregar alguna otra cosa, maestra, antes de que demos por finalizada esta conferencia. pues agradecerle su participación. Espero que no se hayan dormido, porque dicen que tengo voz arrulladora. Este, y bueno, me complace que haya el interés en este tipo de archivos y que pues sigamos trabajando fuertemente para lograr que no se pierdan y que logremos hacer de ellos fuentes importantes de información que nos van a complementar la historia institucional que ya existe. Claro, pues muchísimas gracias, maestra. Como ya le comentaba, pues recibimos muchos comentarios y mucho interés de lugares no solo dentro de nuestro país, sino también de Sudamérica, algunos de España que están interesados en la conferencia y a mí no me cabe duda que van a terminar como complacidos con lo que acaban de escuchar, con lo que nos acaba de compartir y que bueno, también hace referencia que esto es un poco algunas recomendaciones del Sí. tratamiento y demás porque pues ya el trabajo por sí mismo es mucho más complejo, ¿no? Hay Ah, que claro, estar como consultando fuentes y asesorándose como pudo sí, ser el caso de la biblioteca y, pues nos da mucho gusto que haya la disposición de su parte, también de la Escuela Nacional y particularmente de usted para compartirnos algo de estos datos que para mí son importantísimos, ¿no? Porque como le comentaba antes de la conferencia, pues muchas veces se preguntan por qué temas archivísticos pueden ser interesantes para una biblioteca, pero pues hay muchas bibliotecas de índole histórico y patrimonial que sí, resguardan estos archivos personales y que para mí es importante que se les dé el tratamiento adecuado desde la archivística y que puedan darse a conocer pues para todos los investigadores y para el público interesado en general. claro, claro, yo creo que resulta importante que el compartir estas experiencias y este trabajo que he hecho durante varios años, pueda ser de utilidad para los demás compañeros que se encuentran en el mismo problema de encontrar un reto de un archivo personal y que a veces no tenemos la experiencia y no sabemos por dónde iniciar, ¿no? Claro, pues sin más que agregar, pues ha sido un placer, maestra Santoyo. Muchas Nuevamente, gracias. muchas gracias por compartirnos sus conocimientos y ojalá que este sea el inicio de no solo de esta charla, sino de algunas más y, ¿por qué no, alguna colaboración con la escuela? Estaría excelente. Muy bien. Yo lo hago llegar a mis directivos. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todo el público que nos sintonizó. Esperen la siguiente conferencia. No solo será exclusivamente de estudios históricos, como ya lo vieron, sino también de organización de bibliotecas, de archivos, de conocimiento en general y de interés general para todos. Muchas gracias y que tengan excelente tarde. Muy bien.